Bienvenidos a un nuevo encuentro. Como todos los lunes, nos estamos escuchando a través de FM Oeste 106.9, acá hasta las 8 de la noche. Así que, bueno, para hoy me gustaría preguntarte, pensar juntos sobre esas cosas que nos pasan, que nos ocurren y que no las entendemos muy bien, ¿no? Surgen, aparecen, nos pasan, pero que después nos damos cuenta que tenían un sentido, que cobran relevancia. Estoy hablando de las sincronicidades, ¿sí? Creemos que son casualidades o muchas veces pensamos que son causalidades, pero sin embargo están encadenadas unas tras de otras y tienen un sentido, pasaron por algo. Son como regalos que aparecen sin buscarlos. Y son coincidencias que no están unidas por una causa específica. O sea que no se tratan de algo que tienen una causa, un efecto. Uno habla de causalidad cuando algo tiene una causa, cuando algo se da por es como una respuesta que se da por algo, pero las sincronicidades no significa que tienen una causa, no hay ninguna causa en común que tengan, ni tampoco son casualidades, ¿no? Son cosas que ocurren, en realidad son esas sensaciones así de que ocurren y no sabemos por qué. Son como coincidencias significativas porque tienen un significado. El significado se lo damos nosotros. Así que bueno, vamos a estar viendo todo eso. Y para esto les traje un ejemplo. ¿Te pasó alguna vez pensar en una persona que hace años que no vemos y de pronto a esa persona la cruzamos en la calle? Y es así como mágico, ¿no? Como que de repente hacía un montón de años que no veías y de repente estabas pensando en ella hacía un tiempito y te la encontrabas. O nos llaman por teléfono un amigo que tampoco sabemos, hace rato que no sabíamos nada de él. En estos casos no hay una causa, no hay un motivo, no hay un porqué. Solamente ocurre ese encuentro. Y puede pasar que quizás tenés una entrevista importantísima para un trabajo totalmente que estabas esperando, un trabajo muy importante para vos, ¿no? Y hace tiempo que estabas esperando. Y de repente, en el subte, así, sin saber por qué, sin saber cómo, que queda muy lejos de tu casa, te parece ver a 5 o 6 asientos de distancia en el subte, te parece ver a una amiga, a un amigo que es tu primer amigo de la infancia, esa persona que fue también muy importante, una de tus primeras personas importantes para vos. Te resulta extraño, te asombrás, te alegrás de verlo después de tanto tiempo y luego de conversar un rato te dice que hace días estaba pensando en vos. No fue cualquier persona que encontraste, fue alguien muy importante en tu vida, que te marcó, te enseñó a compartir, aprendieron juntos a jugar. Y justo hoy que vos tenés una entrevista de trabajo muy importante, te lo cruzás, en un momento decisivo para vos, donde se juega un comienzo quizás de algo importante, un principio de un proyecto. ¿Tiene esta situación un significado? ¿Qué te parece? ¿Existe tal vez un mensaje atrás de esto? En realidad, podemos decir que esto se llama sincronicidad. Se dieron diferentes hechos que coincidieron en ese momento, a esa hora, en ese lugar, el mismo subte, el mismo horario, y así que la misma hora, en el mismo vagón, son coincidencias, pero cada uno viajaba por distintas causas. Por lo tanto, no hay una causalidad, no podemos hablar de que existe una causalidad porque son diferentes causas que tuvieron cada uno para tomar ese subte. Y tampoco es una casualidad,
pero sí es una sincronicidad y es significativa, porque guarda un significado, y un significado que puede ser similar o diferente para ambas personas. Para vos, porque te encontrás con una persona muy querida en un momento determinante, y el significado para tu amigo es que hacía un tiempo te estaba recordando. O sea, que esta sincronía se produjo no por casualidad, por azar, ni tampoco por una causalidad, como te decía antes, ¿no? Así que se juntaron por esas cosas del destino que uno no sabe, no puede explicar. Cuando pasa esto, se dice que se trata de que es un fenómeno o varios de estos fenómenos que se reúnen por algo, que no es el azar ni es un motivo específico, pero que produce un fuerte impacto en las personas que lo viven. Aparece una sensación de asombro, de sorpresa, decís, uy, no puede ser, no lo puedo creer, como algo imposible de que ocurra, un sentimiento que es casi mágico e inesperado. A veces pasa con los sueños. ¿Te pasó alguna vez que soñaste algo muy vívido donde se presentaba alguna situación puntual y luego la viviste en realidad? Por ejemplo, soñar que emprender un viaje podía ser peligroso y después te enteraste que los que viajaron tuvieron un accidente. ¿Nunca te ocurrió? O soñar con una persona que te iba a defraudar y luego en la vida tuviste esa desilusión, se dio así, o sea, el sueño como que realmente se cumplió. Se me ocurre que es porque hay algo mucho más grande que nosotros, que nos envía una especie de señales, quizá para comprender que no todo lo podemos controlar, que hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance y que ocurren cosas inexplicables, que debemos transitarlas sin cuestionarlas, sin preguntarnos por qué. Entender, por ejemplo, que hay un sentido por el que pasan las cosas, un sentido mayor que nosotros no podemos controlar, que no conocemos ese sentido quizás, y que todos los sucesos están ahí, están entrelazados, se juntan uno y otro, como una cadena que se va sucediendo, ¿no? Todo está más entrelazado de lo que nosotros nos damos cuenta y de lo que somos conscientes. Es como un tejido, como una red, como donde cada uno de nosotros cumple un rol, una función. Y a medida que nos vamos moviendo, movemos a la red y a las otras personas que integran la red. Por ejemplo, es como si tuviera una frazada, estoy tapada con una frazada sobre un montón de gente, estamos abajo de una frazada y uno de una punta tironea de la frazada, el que está en la otra punta lo va a sentir el movimiento de la frazada, porque todo impacta en el otro, ¿no es cierto? Entonces es como que todos estamos conectados, no solo con las personas, también estamos unidos y conectados con hechos de la naturaleza, con los animales, con los sucesos. Estoy recordando un sueño que tuve hace unos años atrás, un sueño muy vívido, donde yo iba caminando por una playa que era hermosísima, bellísima. La arena estaba cubierta de un brillo muy especial y era la tarde, era un atardecer. De repente yo en mi sueño veo que hay 2 soles en el cielo, ¿no? Como dos soles que están brillando. Los colores eran muy nítidos de ese sueño, esos sueños que son realmente que vos podés ver todos los detalles y muy, muy claritos aparte de los colores. Había además una especie de castillo, de fuerte, que yo podía ver atrás de los médanos. Empecé a caminar, mientras estaba dormida, por supuesto, estaba soñando, empezaba a caminar yo y a buscar el nombre, porque a veces yo tengo muchos sueños que a lo mejor es como que me pienso y hablo conmigo misma y como que siento las cosas que estoy viviendo, ¿no?
Y yo estaba buscando el nombre del lugar, cómo se llamaba. Me intrigaba ese lugar porque quería saber si lo conocía, quería conocerlo si no había estado nunca ahí. Quería encontrar en mi sueño algún cartel, algo que me diga dónde estaba. Y leo con letras muy grandes en una marquesina de troncos que decía Pemuco. Con esa imagen me despierto y antes de desayunar busco si existe algún lugar llamado así. Me asombro cuando aparece escrito el nombre de Pehuenco. No era exactamente el nombre que yo leí en el sueño, pero era muy parecido. Pehuenco. Es hermoso ese lugar. Entro a mirar en el celu las imágenes y me asombra el hecho de que se trata de una playa que está solamente acá a unos 655 kilómetros. A partir de esto, una serie de hechos o situaciones empezaron a ocurrir. ¿Por qué esas situaciones empezaron a ocurrir? Fue para que mi marido y yo podamos ir a ese lugar y podamos conocerlo. Fue increíble. Cosas sencillas, no fueron cosas demasiado asombrosas, pero se fueron dando, ¿no? Cosas sencillas, como por ejemplo simples de todos los días, pero que entrelazadas tenían un significado, un sentido. Justo, yo me pude tomar en esos días una licencia que me estaban debiendo. Justo mi marido le dieron también unos días de descanso. Justamente cobramos unos pocos pesos que nos debían, porque si no, no podíamos hacer ese viaje, pero que alcanzaba para hacer ese pequeño viaje, en una fecha muy diferente a la que nosotros solíamos salir, ¿no? Cuando llegamos, quedé impactada al lugar. No solo el bosque era como lo vi en el sueño, y la playa eran exactamente iguales. El atardecer en esa época del año tenía una particularidad. El sol se escondía en el mar, a la misma hora que aparecía la luna sobre el mar. Era realmente contemplar dos esferas brillantes sobre el cielo. Eran mis dos soles, me imaginé, porque era increíble. Brillaban sobre el agua. Una, por supuesto, era plateada, que era la esfera de la luna, que dejaba el brillo en la arena húmeda, parecían como brillantes que había sobre la arena. Y del otro lado, totalmente opuesto a la luna, estaba el sol, a la misma altura casi, que el sol se estaba escondiendo en el mar. Y ahí, de ese lado, la arena era toda dorada, ¿no? Era algo alucinante. Lloré. No, fue una emoción, algo impresionante. ¿Cómo podía yo haber visto eso en mi sueño? Y fue tan vívido la sensación, la emoción, cuando yo estaba dormida que cuando yo estaba despierta. Había una conexión conmigo misma. A mí me pareció como un momento mágico, ¿no? Fueron unos días espectaculares. Era casi como esas coincidencias mágicas, increíbles. Una coincidencia improbable, porque yo ese lugar no lo conocía, nadie me había hablado de ese lugar. El destino hizo que nos tuviéramos que hospedar en un viejo hotel. Y ¿saben qué? Ese hotel tiene el aspecto de Fuerte y está justo atrás de los médanos. Eso era como too much, era una cosa de locos. Estaba ubicado el hotel sobre como una especie de colina y de ahí podías ver el mar. Era algo increíble. Todo igual a mi sueño. Y en la entrada del hotel hay una gran chapa de metal, no sé si es de bronce, pero sé que es de metal, que dice que el nombre del hotel en araucano quiere decir grupo de amigos, y que fue inaugurado en el año que yo nací. El hotel se llama Cumelcán de Pehuenco, así que si alguna vez pasan por ahí, pasean por ese lugar, es maravilloso. Está muy cerquito, es una playa hermosísima y queda a 68 kilómetros de Monte Hermoso.
está cerca de Cutralcó también, pero más de Montehermoso está a 68 kilómetros. Pehuenco, y el hotel es Cumelcán. Así que bueno, fue una especie de mensaje para mí. Te cuento que si estás atravesando un momento de crisis, una situación difícil, pasando alguna situación incómoda o tenés que tomar una decisión, te podés comunicar conmigo y bueno, te puedo acompañar en tu proceso por mensaje privado. Me mandás en Instagram a Moni Castro 11720 y concertamos un encuentro virtual para acompañarte en tu proceso. La primer charla, la primer consulta es sin cargo, por supuesto. Y ahora, volviendo a nuestra temática que elegí para hoy, me gustaría agregar que estas coincidencias asombrosas surgen espontáneamente desde nuestro ser más profundo y se expanden hacia el mundo, hacia las otras personas y hacia la naturaleza. Todo parece como que todo se confabula para que las cosas sucedan. Esto es lo que ocurre en el cuento que traje para hoy y que dice así. Había una vez un maestro zen que caminaba por el valle y las montañas del lejano oriente. Su alumno lo seguía porque volvían al monasterio. Es un día muy caluroso y el sol brilla, dice el muchacho. Estaba el sol muy, muy brillante en el cielo. El discípulo dice entonces, tengo mucha sed. Nuestras cantimploras se quedaron sin una gota de agua. ¿Me permites, maestro, por favor, acercarme a aquella pequeña casa que se ve a lo lejos para pedirles un poco de agua? Sí, claro. El alumno se separa del camino y se dirige pesadamente hacia el lugar. Y cuando llega, golpea la puerta. Un hombre, muy humildemente vestido, abre la cerradura y pregunta, ¿qué necesita? El caminante dice, estamos yendo hacia el monasterio con el maestro, pero nos quedamos sin agua. ¿Podría, por favor, regalarme un vaso para calmar mi sed? Mira, me encantaría satisfacer tu deseo, pero agua potable es lo que no tenemos. Para conseguirla, debemos ir con nuestras jarras y nuestros bidones por lo menos un día de marcha para buscarla. Por eso no tenemos agua ni siquiera para nosotros. Puedo ofrecerte un vaso de leche fresca, si querés. Nuestra vaca nos provee eso todos los días. Bueno, gracias, está bien. El hombre entra y al rato viene con un vaso de leche fresca. El joven la bebe despacio, la encuentra sabrosa, refrescante, encantadora. Se siente tan agradecido, le pregunta, ¿cómo te puedo pagar? No, dice el hombre, está bien. Le contesta, nada, solo sigue tu camino tranquilo y reza por nosotros. Luego de cerrar la puerta, vuelve con su maestro y le cuenta lo agradecido que quedó y se pregunta cómo podrá devolver ese favor. El maestro le dice, ¿de verdad quieres agradecerle? Sí, por supuesto, contesta. Me encantaría poder ayudarlos de alguna manera. Tenían una casa tan pobre, no tenían nada, absolutamente nada, apenas una mesa y una banqueta, y sin embargo fue a buscar un vaso de leche para mí. Bueno, dice el maestro, vamos a agradecerles entonces, vamos a hacer algo por ellos. Vení conmigo. Así que se desvía del camino, va hacia la parte de atrás de la casa donde está el pequeño corral, allí donde está la vaca, y le dice al joven, ven, empujemos a la vaca hacia el risco. ¿Cómo, maestro? Sí, ven conmigo, ayúdame a llevar el animal hacia el risco, hacia el barranco. El muchacho no entendió, pero no podía cuestionar al maestro ni a sus ideas, y obedeció.
la orden de empujar a la vaca. Quedó muy confuso con lo que había pasado. Él quería ayudar a la familia. ¿Por qué el maestro había decidido quitarles de esa forma a la vaca? Por primera vez dudó si tendría que haber cuestionado a su maestro. Quedó en absoluto silencio. Toda la noche estuvo pensando, ¿por qué no desobedeció al maestro? Se reprochó, se sintió culpable. Pasaron las semanas y no salía de su arrepentimiento. El tiempo pasó y él nunca olvidó este hecho. Con los años se convirtió en el maestro más importante del monasterio. Siempre que les enseñaba a sus discípulos le decían que debían ayudar a los débiles y no perjudicar a aquellos que te habían dado una mano alguna vez. Cargaba aún con la culpa. Un día, este monje decidió ir a ver qué había pasado con esa familia, a decirle y explicarle a esa gente lo que había ocurrido, arrodillarse frente a ellos y pedirles perdón. Así que salió solo para buscar aquella pequeña casa. Pero no la encontró. En el lugar que él recordaba que debía estar ese humilde ranchito había una casa enorme, de una gran opulencia. No puede ser, pensó. Quizás me estoy equivocando, pero no, esa era la casa, esa era la ubicación. Al lado había un granero, el pequeño granero, ahora era enorme el granero también. Estaba lleno de ovejas, de gallinas, había plantaciones de hortalizas, de vegetales, de cereales. Estaba asombradísimo el muchacho. Parecía que era una casa de una familia que tenía mucho, mucho dinero. Golpeó la puerta para saber qué había sucedido con esa familia pobre. Le respondió un señor amablemente, diciendo que esa familia humilde eran ellos, que hubo un tiempo que fueron muy pobres, que lo único que tenían era una vaca. Asombrado el monje pregunta, ¿pero qué ha pasado? Bueno, lo que pasó fue que un día golpeó la puerta un joven, pidiendo un vaso de agua, y yo le ofrecí leche, que él tomó, y se fue, y nunca lo volví a ver. Pero misteriosamente, a cambio de nuestro favor, empujó la vaca al barranco. Entonces decidimos carnear la vaca, una parte la salamos para reserva. Comimos un poco de la vaca, que hacía mucho tiempo que no comíamos carne. Vendimos el resto. También vendimos su piel, las crines de su cola, las pezuñas, además el cráneo, cada parte de ella, cada parte de la vaca. Curtimos el cuero, mi esposa aprendió a hacer bolsos de cuero, tallamos obras de arte con las pezuñas y con el dinero obtenido pudimos comprar 4 vacas, 2 ovejas y 3 gallinas. Y así empezamos a progresar y a tener más animales. Nos convertimos en una familia acomodada. Esos designios del destino, ¿no? Siempre pienso que me gustaría encontrarme con aquel muchacho para decirle cuánto bien nos hizo, cuánto ayudó a mi familia. Y el monje le contestó, ya mucho más tranquilo, quizás lo sepa. A veces las cosas ocurren, tienen un sentido que desconocemos. En el momento que suceden esos hechos que son fortuitos, que son inexplicables, que en ese momento, como el muchacho del cuento, no entendía por qué tenía que tirar la vaca al barranco. Y sin embargo, las cosas sucedieron, las sincronicidades se dieron, esos fenómenos inexplicables, esos sucesos que uno no puede entender. Cuando las cosas deben pasar, ya no hay nada que lo pueda detener. Tratando de entender un poquito más qué se entiende por sincronicidad.
son muchos los físicos, los matemáticos, científicos que tratan de explicar esto, ¿no? Hablan de la sincronicidad, hablan de ella, hablan también muchos que se especializan en todo lo que es la psicología cuántica, pero en realidad yo me identifico mucho más con la mirada que tiene Jung, Carl Jung. Bueno, él fue un médico psiquiatra, un psicólogo suizo, maravilloso a mi entender, una persona que se dedicó a estudiar y a entender la profundidad del ser humano, no solo todo lo que es la mente y la psiquis del ser humano, sino también la espiritualidad de las personas. Eso de las teorías de Jung que abarcan todo el conocimiento más profundo de las personas, ¿no? Él explica que los hechos se reúnen en algo que no puede darse por casualidad. El otro día me contaba una consultante un caso que ella vivió y cómo se conoció con una persona, con una amiga, cómo la conoció y se convirtieron en amigas inseparables. Eran compañeras de clase de arte y tenían muchos gustos similares. Una edad muy pareja y también las historias parecidas. Se sentaban siempre cerca. Una tarde en una clase entró la profesora con una foto y comentó: hay dos de ustedes que habían empezado hace 2 años a cursar las clases de arte acá y que luego se suspendieron estas clases porque nos ocurrió esto de la pandemia. Y esas 2 personas también se sentaban juntas, pero no se hablaban porque, fueron muy poquitas las clases que tuvieron. Y eran ellas 2 que también estaban juntas en ese momento, ¿no? Así que a partir de allí comenzaron a compartir más charlas. ¿Y saben qué? Descubrieron que ambas vivieron en los mismos barrios. Cuando se mudaba una, al poco tiempo se mudaba la otra, al mismo lugar, en la misma época, en los mismos años. Fueron a colegios que a lo mejor había una distancia de unas pocas cuadras. Estaban los mismos colegios, en el mismo lugar hicieron la primaria, en el mismo lugar hicieron la secundaria, pero nunca se habían encontrado. Habían sido socias incluso del mismo club, iban a los mismos lugares a bailar, ¿no? Algo increíble. Y otras sincronicidades que ahora no estoy recordando, pero bueno, mi consultante me contaba todo esto. Tuvieron la sensación que estaban destinadas a conocerse, estaban destinadas a cruzarse, que su vida se iba a cruzar en algún momento. Eso iba en algún momento, en algún lugar, en algún punto, eso iba a suceder. Esto no fue casualidad, ni tampoco existía una misma causa. Fueron totalmente coincidencias, porque esos hechos, esos fueron impactantes, realmente quedaron impactadas. Yo, la conozco a mi consultante, a la otra chica no la conozco, pero ella cuando me lo contaba estaba realmente emocionada e impactada, ¿no? Y eran como que se sentía desbordada. Y eso es lo que ocurre con estas cosas, con estas sincronicidades. Parece que nos desbordan, de manera tal que lo de adentro serían las emociones, los sentimientos, los pensamientos, todo lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo, y lo de afuera, que son los lugares, los acontecimientos, las personas, los animales, las cosas de la naturaleza, todo lo que es del mundo exterior, parece como que se confunden. Entran a jugar las cosas de afuera con el adentro y tienen una continuidad en ese juego. Lo de afuera y lo de adentro se entrelazan, se combinan, al punto tal que afuera y adentro no se puede distinguir cuál es el límite exactamente, como me pasó a mí con mi sueño.
no sabía qué era real y qué no era real. No se distinguen los límites. ¿Dónde termina el afuera? ¿Dónde empieza el adentro? O sea, que estos hechos están unidos totalmente por un significado. Pero ¿saben qué? El significado se lo damos nosotros. No es un significado puesto. Ese significado, por eso es tan importante para nosotros, porque nosotros desde nuestra subjetividad, desde nuestras emociones, desde nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, le damos ese significado a ese hecho, a ese acontecimiento. No están unidos para nada por causas. Son como fenómenos que se mezclan, como tratando de organizarse, ¿no? Para llegar a un punto justo donde nosotros le ponemos el sentido, el significado y el sentido. Es cuando a lo mejor decimos, viene por acá, era por esto. Es como un darnos cuenta, como un suspiro, como un asombro. También se mezclan los sueños. Por ejemplo, es el sueño que yo les conté y tuve varios sueños. A veces hay sueños premonitorios, ¿no? Que uno tiene y que, realmente después se cumplen. Así que a veces pensamos en alguien y decimos, ¿cuánto hace que no sé nada de Marina, por ejemplo? Y de repente suena el teléfono y es Marina, que a lo mejor hace un montón que no hablamos por teléfono. Entonces son esos hechos mucho más que causales y que se reúnen de una manera asombrosa por ese significado que tienen. Parece que algo muy fuerte moviliza a nuestro interior y hace una onda expansiva y se produce un cambio en el afuera. Hace un efecto, eso que sentimos hace un efecto afuera de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los amores, la muerte, los nacimientos, las grandes noticias, los procesos, esos procesos intensos. Las situaciones catastróficas también se ven signadas y movidas por situaciones de sincronicidades. A veces lo vemos con animales que sentimos que nos traen un mensaje. Justamente ayer vi en Instagram una chica que se le había muerto su perro y estaba llorando y pedía un mensaje del perro que había muerto, que no tenía consuelo ella. Y de repente se acerca un colibrí y se le posa sobre la cabeza. Y ella lo tomó y no se iba de al lado de la cabeza. Yo no lo podía creer porque era como que ella se tocaba la cabeza y el colibrí se levantaba y volvía a la cabeza. Algo increíble. Y ella lo tomó como que era su perro, que le traía un mensaje. Hay gente que piensa en las mariposas, ¿no? Que traen mensajes o no sé, una pluma que cae justo en el momento que uno dice, quisiera un mensaje y aparece la pluma. Bueno, esas son sincronicidades. La sincronicidad nos da la posibilidad de sentir que hay algo mucho más allá de lo racional, que hay algo detrás y está mucho más allá de lo que no podemos ver, mucho más allá de los sentidos, algo que no está a nuestro alcance y no podemos manejarlo, no podemos controlarlo. A veces se dan fechas que coinciden con un nacimiento, con una muerte, cumpleaños, lugares. Son como hilos invisibles que se tejen y nos atraviesan. Son coincidencias que bailan sorprendiéndonos en una misma madeja, en una misma red. Nos acerca, nos aleja de forma misteriosa. Son esos lugares, esas fechas, animales, esos sucesos, la naturaleza misma, las personas, todos moviéndonos en una danza mágica y curiosa, donde se entrecruza lo absurdo con lo real, lo soñado con lo sorprendente. Te pregunto, ¿nunca te pasó extrañar a alguien antes de conocerlo? ¿O sentir que cuando abrazaste a alguien por primera vez, sentiste que habías llegado a casa? Y solo resta
para terminar este tema que trajimos hoy, que es la sincronicidad, solamente me falta decirte que, bueno, para mí es un tema apasionante y que todo lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos, no solo me pertenece a mí y me afecta a mí, sino que todo, absolutamente todo, va a incidir y va a dejar huellas en las demás personas, en nuestro entorno también. Nada se pierde, todo, absolutamente todo nos conecta. Está en nosotros descubrir qué hacemos con eso que heredamos, con eso que recibimos, qué podemos hacer. El afuera y el adentro, arriba y abajo, todo es más o menos similar. Todo es cuestión de espejos, de sincronicidad. Y una última frase, y ahora sí me despido. Una frase que me encantó, que dice así: uno se convierte en lo que mira, en lo que recuerda, en lo que desea, en lo que transmite. Que el futuro comienza hoy y depende de lo que elijo ver, de lo que me permito decir, de lo que quiero recordar y de lo que quiero y decido amar. Dicen que si conoces a la persona correcta en el momento equivocado, la vida los va a volver a juntar. Así que, y tengo otra que también que la encontré recién y me gustó, que dice: las conexiones entre almas no son casuales, cada encuentro es para que aprendas algo nuevo. Así que bueno, aquí los dejo y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Un beso grande, chao.